Buenos días, hermanos. Dios es bueno. Y Dios tiene misericordia de todos nosotros. Seamos como seamos, aún naturales, aún siendo naturales, Dios es bueno con nosotros, ¿sí? Él se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones, más en los corazones sensibles. Es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios conoce cada corazón. Amén. Esta mañana, hermanos, yo quiero compartir algo que Dios siempre ha puesto en mi corazón y que pues no puede uno dejar de hablar. A veces resulta que se habla de lo mismo y se habla de lo mismo, pero la palabra de Dios está plasmada de una manera eterna. La palabra de Dios es eterna. Nadie puede cambiar ni un punto ni una coma. Podemos darle la interpretación correcta, hablando sobre el contexto de lo que la palabra de Dios dice, tratando de desglosar, tratando de hacer comprender lo que Dios quiere decirlo, porque hay infinidad de formas y de maneras en las que Dios expresa un mismo contexto. Hay predicadores que predican sobre un tema específico. Hay otro predicador que predica ese tema con otro sentido, pero en realidad es que Dios está de una manera permanente recordándonos las Escrituras. ¿Y esto para qué? Esto para que como seres humanos que somos, siempre se nos olvidan las cosas, ¿sí? Y Dios está ahí hablando, diciendo las cosas. ¿Para qué? Para que no olvidemos cuál es ese propósito que Dios tiene para usted y para mí de una manera individual y como iglesia en general. Todos aquellos que aman y buscan a Dios. Amén. Recordando los tiempos de Juan el Bautista, hermanos, la gente en aquellos tiempos conocían las Escrituras, lo que se enseñaba a través de los profetas en aquellos entonces. No alcanzaban a entender, tal vez sabían acerca de la profecía de que vendría el Salvador del mundo, pero no alcanzaban a comprenderlo correctamente. Cuando se hace la manifestación, Juan el Bautista hace un llamado y dice Juan el Bautista en ese llamado, en Juan, hermanos, permítame tomar mis anotaciones. El pueblo conocía de las Escrituras, de lo que era la ley de Dios. Tal vez sí leían a Isaías y sabían perfectamente que vendría un Mesías, pero ellos entendían que vendría un Salvador que los iba a rescatar con espada y con todas estas cosas. Era un Señor que iba a venir y los iba a quitar de la esclavitud, pero como un guerrero, para quitar de encima a todos aquellos que hostigaban a la nación santa, a la nación de Dios. Resulta que Juan el Bautista sale y dice, y les cambia la jugada completamente. ¿Y qué es lo que les dice? Ahí en Mateo 3:2
les dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. No alcanzaban a comprenderlo, no alcanzaban a entenderlo. Y veamos aquí el asunto que quería decirle Juan el Bautista al pueblo, aquellos que estaban alrededor de él, pues ya conociendo la condición, como quiera que sea, sabían, él conocía y sabía que vendría también el Salvador. Y en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué relación tenía con esto? ¿Por qué? Porque precisamente Juan el Bautista se había presentado, ya se había identificado y había mencionado que el reino de Dios se había acercado. Ya estaba el reino de Dios ahí. Ahora, hermanos, San Juan, vamos a ver algunos versículos de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer, ya conocemos esta historia, pero vamos a tratar de verla desde cierto punto de vista, porque quiero leer previamente, antes de leer esta parte, quiero leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios, dice: y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este versículo que Pedro escribe nos habla acerca de que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Ahora, el tema que quiero compartir con ustedes es que nosotros, hermanos, nosotros estamos conscientes, muchas gracias, hermana, estamos conscientes, sabemos que somos partícipes de la naturaleza divina. Estamos bien conscientes de ello. Tal vez dirán: no, es que ¿cómo yo soy partícipe de la naturaleza divina? Yo quiero decirles algo, hermanos. Yo tenía otro papelito. El aire me los está volando, pero voy a tratar de tenerlos en la mano. Aquí en San Juan 3 nos enseña que un hombre se fue a buscar a Jesús porque había escuchado que Dios hacía milagros y que no podía hacer milagros si no estaba Dios con él. Y eso es precisamente que al encontrarlo le hace esta pregunta al Señor Jesucristo. Pero mire cómo está la situación. Antes de llegar a la presencia del Señor, este varón que se llamó Nicodemo, tenía pena buscarlo de día, tenía vergüenza buscarlo de día, porque él era un hombre que conocía
perfectamente las leyes de Dios, que conocía perfectamente la palabra de Dios. Era un fariseo de fariseos prácticamente, era un principal de los fariseos. Era un sacerdote, vamos a decirlo así. Y él, al escuchar aquello y saber que hacía milagros, no tenía ni la menor duda de que Jesucristo hacía milagros y que él se daba cuenta que Dios estaba con él. Porque si al conocer las Escrituras sabía lo que hablaban los profetas, y cuando Jesucristo hacía las cosas, él se intuyó en su corazón que él tenía a Dios en su vida. Y fue esto verídico, porque al encontrarlo en la tarde, tal vez, tarde noche, lo encontró y empezó a hablar con él. Y le dice el versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere del agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Sabemos que si no hemos nacido de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Eso sabemos, lo sabemos perfectamente, ¿verdad, hermanos? Entonces, si no supiéramos que si no hemos nacido de nuevo, no podremos ver el reino de Dios, entonces menos vamos a saber que somos partícipes de la naturaleza divina. Ahora, quiero decirle que el Señor dice que no podremos ver el reino de Dios. Ahora, dice que hay que nacer de nuevo. Miren, hermanos, hay muchas personas en la iglesia que lo hemos platicado infinidad de veces, y también se escucha como machetito de palo, pero es una realidad que mucha gente lo hace por costumbre solamente, porque al escuchar la palabra de Dios escuchan esa miel preciosa que Dios concede a los oídos y al corazón en su momento que estamos escuchando la palabra de Dios. Pero en realidad no ha habido un nuevo nacimiento en las personas. Y lo vemos claramente. ¿Por qué? Porque mire, lo que dice aquí, dice lo que es nacido de la carne es. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, se es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que hay mucha gente en esta tierra que son sacerdotes, y se les dice sacerdotes, ¿verdad?
Inclusive algo que el Señor dice, que a nadie le digamos Padre en esta tierra. Gente que tiene doctorados, gente que es profesionista dentro del sacerdocio, pero que están completamente en blanco acerca de lo que Dios está hablando y diciendo aquí. Que tiene que ser una nueva criatura, que tiene que nacer de nuevo. Eso es precisamente lo que Jesucristo enseña, nacer de nuevo. Y si nosotros no hemos nacido de nuevo, no podremos ver el reino de los cielos. Sí, porque se trata del entendimiento que Dios da en el corazón y en la mente de la persona, que Dios conoce el corazón sensible de la persona y le da luz en su mente y le da luz en su corazón, para que pueda comprender, para que pueda entender el propósito de Dios para su propia vida. Una vez que el Señor toca nuestro corazón y que nosotros estamos con la disposición de entender lo que Dios a través de Jesucristo nos está diciendo, que tenemos que ser nuevas personas, quiere decir esto, hermano, que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida totalmente. Tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestros hábitos personales, todas aquellas costumbres que tenemos que nos afectan y que pueden afectar a los demás a nuestro alrededor. Tienen que ser diferentes, tienen que ser cambiadas conforme a la voluntad de Dios. De otra forma, no podremos ver el reino de Dios. Cuando nosotros iniciamos este proceso y nosotros estamos encaminados en este proceso de ser personas nuevas y ser personas diferentes, vamos a empezar a caminar y vamos a empezar a ver esa luz tan hermosa y tan preciosa que nos está mostrando el Señor a través de su palabra, y que nos dice que esa es la única forma que vamos a poder ver el reino de Dios aquí en esta tierra. Conociendo las Escrituras, conociendo lo que Dios está enseñando, poniéndolo en nuestra vida, poniéndolo en nuestro corazón, practicándolo, haciendo lo que Dios te está enseñando. Pero si nosotros fluctuamos en esto, hermano, entonces no vamos a tener esa bendición. Y estamos viendo tal vez el reino de los cielos a medias. No se ha completado verdaderamente la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque no somos personas, somos personas sensibles, pero no somos personas atentas a lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros. Y estamos fluctuando, ¿por qué? Porque nuestro carácter sale. Ese carácter pecaminoso, ese carácter que lleno de concupiscencia, que hacemos lo que no debemos hacer. Pero conforme nosotros vamos ajustándonos a la voluntad de Dios en nuestra vida, participando de lo que Dios nos está enseñando, es cuando nosotros empezamos a ver verdaderamente el reino de los cielos, el reino de Dios en esta tierra. De otra manera no vamos a poder hacerlo. Y cuando estamos, hermanos, cuando estamos en ese enfoque de que estamos tratando con nuestra vida de cumplir con todo lo que Dios, con todos los requisitos que Dios está poniendo delante de nosotros para que nosotros podamos disfrutar de este reino de los cielos, hermano, también al ir teniendo el beneficio de lo que la enseñanza de Dios está poniendo en nuestros corazones, está viniendo a nosotros ese fruto tan hermoso, el cual nos menciona Gálatas 5,
versículos 21 al 26, no sé, por ahí así. Esos son los beneficios que Dios nos concede por el deseo verdadero de cumplir con la voluntad de Dios. Y créame sinceramente que si verdaderamente estamos nosotros iniciando a practicar lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, nosotros vamos a sentir verdaderamente que la presencia de Dios está afectando mi vida, está afectando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos estos atributos de Cristo están viniendo a mi vida porque mi corazón anhela esta perfección, y entonces me hace también disfrutar de la naturaleza de Dios en mi vida. Entonces nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, hermanos, disfrutando de lo que Dios es. Hermanos, Dios tiene una cantidad de atributos extraordinaria. ¿Sí? Jesucristo nos muestra sus atributos también. Todos estos, lo que especifica Gálatas, todos estos frutos, hermanos, nosotros al conocer la Biblia nos damos cuenta que Jesucristo ejercía todos estos atributos. Jesucristo practicaba todas estas cosas. Entonces, Jesucristo nos está mostrando la naturaleza de Dios también. ¿Sí? Porque la naturaleza del hombre es completamente diferente. La naturaleza del hombre, sabemos perfectamente, somos pecadores, los hombres hemos nacido en pecado desde Adán, hermanos. Esa es nuestra naturaleza. Pero Dios quiere que nosotros seamos partícipes. El apóstol Pablo lo dice con mucha convicción. El apóstol Pedro, lo dice con mucha convicción. Dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes. Pero al analizar todas estas cosas, al analizarlo bien, nosotros podemos hacernos esta pregunta: ¿somos partícipes de la naturaleza de Dios? Hermanos, a lo mejor nos falta un poquito, hermanos, porque al obedecer lo que Dios está diciendo en la palabra, tú estás disfrutando, porque tu forma de ser es diferente, porque yo he decidido, porque yo he entendido que Jesucristo me está diciendo en su palabra que es necesario nacer de nuevo. O sea, no hay otra, hermano. No hay otra. Tiene que cambiar su forma de vida. La gente aborrece esto, hermano. Las personas naturales aborrecen esto. Algunas personas que me tocó experimentar con algunas personas que tienen el vicio del cigarro muy arraigado. Mucha gente dice, no, pues no hace daño. Pues de todos modos se va uno a morir de cualquier cosa. Bueno, el Señor nos dice que cuidemos nuestro cuerpo. Entonces nos afecta nuestro cuerpo. Pero al predicar o al enseñarles estas cosas, dicen: a mí nadie me va a quitar el fumar. A mí nadie me va a quitar el fumar. Pero así con mucho carácter y con enojo.
textualmente se les está mostrando que algunas personas que están incluidas en quienes no heredarán el reino de Dios, ahí dice claramente quienes no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo heredarán? Porque no van a tener conciencia de lo que Dios está hablando, ni de lo que está diciendo en su palabra, ni tampoco quieren aceptarlo, ni tampoco quieren oírlo. Esa es la gente que no va a entrar jamás, nunca en el reino de Dios, menos a la vida eterna que Dios promete. Sí, les dará vida eterna a sus almas, pero no en el lugar que Jesucristo va a preparar para aquellos que realmente están siguiendo las reglas y las normas que Dios ha puesto a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Traigo algunas cosas aquí que, como siempre, me gusta anotar, me gusta extender y me gusta también anotar cosas interesantes. Nosotros conocemos las promesas de Dios, hermanos. ¿Sí? Y esas promesas que nosotros conocemos nos unen a su naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiados en Dios, porque nosotros le creemos a su palabra, porque nosotros deseamos con todo nuestro corazón ser como Él está mostrándonos, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos escapado ya del mundo, ya nos hemos escapado de las malas costumbres, ya nuestro corazón, nuestra forma de pensar ya no tiene la tendencia a ir y hacer las cosas que a Dios no le agradan. Nosotros ahora ya hemos cambiado nuestra dirección, le hemos dado vuelta a todo lo que practicábamos antes, porque ya no queremos hacerlo, porque ya no deseamos hacerlo, porque ya la tendencia a pecar ya ha pasado de nuestras vidas, ya no queremos hacer nada. Jesús nos salva por fe, pero también debemos hacer todo lo posible por añadir a nuestra virtud moral acción correcta, también a nuestra fidelidad. ¿Sí? Dios aprovecha su poder divino para que agreguemos a nuestra fe virtud, fuerza y eficacia, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, lealtad y amor perfecto. No queramos hacer una suma de todo esto, porque así nos encontraríamos con la declaración del pueblo en el desierto, ¿verdad? Cuando Moisés les hace una lista de muchísimas normas de las leyes, que después dijeron, no, que esto es demasiado, ¿cuándo vamos a poder hacerlo? Pero cuando estamos dispuestos a hacer las cosas se nos hacen verdaderamente fáciles. O sea, no podemos decir que, aunque sí resulta un poquito complicado por la costumbre que tenemos, pero con la voluntad que pongamos, con el anhelo, con cosas que Dios nos motiva también, por la misma presencia de Dios que sentimos en nuestras vidas y en nuestros corazones, nos motiva a que nosotros continuemos haciendo lo que la voluntad de Dios. Pero es necesario conocerla, es necesario saberla, es necesario leer la Biblia, porque si no, de otra manera, ¿cómo vamos a conocer? No vamos a saber nada. ¿A poco un médico, hermano, se va a hacer sin libro? ¿A poco un médico se va a formar con una experiencia o una especialidad sin agarrar un solo libro? No, y menos nosotros vamos a ser buenos cristianos solamente con que cada domingo vengo y escucho la predicación. Sí, me edifica, me siento bien a gusto, pero después se olvida, porque sí se olvida.
pero cuando estás leyendo, cuando estás estudiando y cuando estás mirando, estás reflexionando y estás dándote cuenta de lo que Dios te está pidiendo. Y tú voluntariamente, con tu corazón dispuesto, empiezas a trabajar en tu vida, empiezas a trabajar en tus emociones, en tu forma de ser, en tus acciones, y a Dios te bendice y te da todo lo que tú quieras, hermano. Si así, hermano, recibimos las bendiciones de Dios de una manera extraordinaria, cuanto más cuando nosotros nos esforzamos por ser como Dios quiere que seamos. En respuesta al hecho de que Dios nos incluye a su pueblo en su perfección moral, dice, participamos en lo divino al vivir una vida de acción, creciendo en amor y en piedad. Aquellos que conocemos a Jesucristo estamos creciendo en esa manera. El apóstol Pedro nos deja en su enseñanza que Dios, en su misericordia, que Él comparte su naturaleza divina y justa con nosotros para que podamos vivir una vida recta que nos conduce a la justicia eterna. Y esto es una realidad. ¿Qué esperamos nosotros de la vida? ¿Qué esperamos? No nos vamos a poner a pensar como la gente común, como la gente natural. No, hombre, que al cabo del mundo ahí te quedas. Conozco gente que es lo que dice, al cabo del mundo ahí te quedas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no creen más que se van a morir y ahí se acabó todo. Amén. Una realidad eterna dominada por nuestra corrupción moral se llama infierno. Mas Pedro nos dice que aquellos que conocen a Jesús experimentarán la justicia ahora y para siempre. Confiemos en que Jesucristo nos llamará a toda su gloria y excelencia. Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestros ojos para ver al Dios que es justo y que veamos a Jesucristo como nuestro Salvador, que comparte su naturaleza con nosotros para que podamos experimentar la gloria para siempre. Gloria al Señor, hermanos. Primera de Pedro 4, del 3 al 4, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo por medio de Él. Nos eligió para que seamos parte de su maravilloso reino. Somos parte de su maravilloso reino ahora. ¿Sí? Somos parte. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos. Sí, porque no somos seres humanos ya simples, no, así naturales, no, somos especiales para Dios ahora, ¿sí? Eso que venga y que nos traiga una esperanza a nosotros en nuestra vida, ¿sí? Eso que nos traiga gozo, que nos traiga felicidad, de que vamos a llegar a partir con el Señor, pero sabemos que es una transición de esta tierra a la vida eterna, donde el Señor nos va a poner en el lugar celestial que Él ha ido a preparar para nosotros. Esa seguridad tenemos que tenerla nosotros también. Amén. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió, sus promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de su naturaleza, no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Esto está plasmado ahí en 1 Pedro del 3 al 4. ¿Hasta qué punto podemos participar de la naturaleza de Dios? En primer lugar, el poder de Dios nos ha concedido las hermosas promesas relacionadas a nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, lo que hemos hablado. En segundo lugar, a través de estas promesas que somos partícipes de la naturaleza divina. Tercer lugar,
Ser partícipes de la naturaleza divina implica escapar de la decadencia del mundo y estar por encima de los deseos pecaminosos. En pocas palabras, cuando somos salvos, recibimos una nueva naturaleza por la cual no pereceremos con el mundo. Gloria al Señor, hermanos, por ello. No le da gusto eso, no le da ánimo eso, hermanos. O sea, mire, escuchamos muchos mensajes que nos hablan de mucho amor y de tantas cosas que nos hablan los mensajes. Pero muchas veces yo he notado que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, de lo que es la esencia, de lo que es el propósito de Dios para la vida de las personas, para nosotros que estamos tratando de verdaderamente ser los cristianos que queremos ser, porque no nomás queremos ser personas del domingo solamente, no. Nosotros queremos ser verdaderos cristianos en nuestra vida. Se hablaba en la mañana, se hablaba acerca de que tenemos que ser leales, tenemos que ser justos, tenemos que ser personas entendidas, que queremos realmente hacerlo y que queremos cambiar, que queremos ser diferentes, no como los demás, como aquellos que no quieren serlo. Incluyendo dentro del pueblo cristiano. El Señor nos ha enseñado que dentro de la iglesia crece la cizaña también, y no hay buenos cristianos dentro de la iglesia. Entonces nosotros queremos ser buenos cristianos. Nosotros queremos ser del fruto que va a ser cosechado el día que el Señor venga para levantarnos. Amén. La naturaleza de un ser humano es el carácter que lo constituye un ser individual. Según la Biblia, todo el ser humano nace con la naturaleza de Adán, que es pecaminosa, y tenemos esta tendencia a pecar. Nuestro yo natural no puede agradar a Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 8 nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya no vivimos conforme a la carne, hermano. Ya no queremos vivir conforme a la carne. Estamos en esta tierra y estamos viviendo y vemos cosas tremendas, vemos cosas difíciles, hermanos, pero nuestro corazón y nuestro deseo es completamente diferente a todas estas cosas que estamos escuchando. Nuestra naturaleza pecadora nos aleja de la comunión con Dios y nos mantiene en esclavitud al pecado, y finalmente nos conduce a la muerte espiritual. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, serán esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Romanos 8:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No podemos liberarnos del pecado porque no podemos cambiar nuestra naturaleza. Solamente en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo hace el cambio en nuestras vidas si nosotros deseamos, si nosotros queremos. Si no va a haber ningún cambio en nuestras vidas. Siempre vamos a hacer lo mismo, y sin darnos cuenta llega un día en que Dios no permita que tengamos que partir con Dios. ¿Dónde cree que vamos a estar? ¿Dónde cree que vamos a llegar? A un lugar donde no es bueno. Amén. Dios nos ilustra también, ¿verdad? El camino también que podemos tomar. Nos ilustra al joven, aquel humilde con aquel rico que no quiso proveerle alimentos, cómo se condenó
estuvo en el infierno. Y son ilustraciones que afectan a veces nuestro sentido, pero es necesario que se hagan este tipo de ilustraciones, porque no sabemos cómo Dios viene en nuestras vidas y cómo Él nos enseña y nos muestra, ¿verdad? Tal vez por temor, tal vez por lo que sea, pero si Dios llega a nuestro corazón y a nuestra vida, gloria al Señor por ello, gloria a Dios por ello, de la manera como Dios quiera. Qué bueno es que Dios llegue a su vida estando entero, que lleno de felicidad, lleno de bendiciones. Es hermoso que reciba a Cristo en su corazón y que tome la decisión de ser una persona diferente, sin haber tenido ningún problema, sin haber tenido ninguna situación difícil, sin haber batallado con esto, con aquello, y que usted se empiece a formar un testimonio agradable a Dios, agradable a usted, agradable a su familia y agradable a la iglesia también. Esto es bueno para todos. ¿Sí? Porque Dios, el propósito de Dios es que nosotros podamos participar realmente de la naturaleza de Dios y que tengamos conciencia conozcamos los atributos. Busque información, si no la encuentra en la palabra de Dios, váyase a internet. En internet díganle, pregúntele, porque yo también así lo hago y nuestra hermana también. Consultamos a veces lo que creemos que está correcto dentro de lo que es bíblico. Nosotros vemos si está correcta la interpretación. Busque los atributos de Dios, ¿sí? Y vea lo que practicaba Jesús, todas las cosas que Jesús hacía, lo que pensaba, de la forma como lo hacía. Todas estas cosas las va a aprender y las va a poner, y si las pone en práctica, usted va a poder disfrutar de la naturaleza de nuestro Dios, sin hacer ningún cuestionamiento de que, bueno, estaré de verdad practicando, estaré de verdad participando de la naturaleza de Dios. Porque si lo hace así, si lo hacemos de esa manera, hermanos, estamos seguros de que estamos participando de la naturaleza de Dios. Amén. Yo creo que hasta aquí lo dejamos. El tiempo se va. Quiero que escuchemos esta estrofa de este canto y que le demos gracias a Dios. Que le demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios es bueno, ¿no? Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Yo le digo a mi esposa, le digo, te voy a decir algo, le digo. En toda mi vida, desde pequeño, siento que Dios ha estado conmigo. En toda mi vida, desde joven, nunca he sentido una situación difícil, problemática, que no pudiera tener solución. No he tenido una mortificación que abrume mi corazón. He podido haber tenido accidentes de los cuales Dios me ha librado. Por eso es que les digo que Dios ha estado conmigo. Y hasta aquí.
porque Él me ha dado una esposa. Eso le agradezco a Dios. Sí, le agradezco a Dios con todo mi corazón. Dios les bendiga.